Hola, que Dios te bendiga. Vamos a compartir un devocional, una palabra de reflexión del capítulo 1 de Santiago y el primer versículo quiero tocar con vos hoy. Esperemos que la palabra de Dios que compartimos sea de ayuda, de progreso, de bendición, de provecho para nuestras vidas y podamos crecer espiritualmente. Hoy yo quiero compartir con vos sobre la realidad de cómo nos convertimos en esclavos de Cristo, cómo en esta época de liberación, en esta época de libertad, en esta época donde ya hace tiempo se abolió la esclavitud. Me estás hablando de esclavitud, pero te estoy hablando de una esclavitud espiritual y no una esclavitud. No se ha encontrado un medicamento eficaz para ti. Alguien, si no estamos hablando de el Señor Jesucristo, todos tus enamorados Dios, te hayan olvidado, el Dios hecho carne, no aunque nadie te busque más, pero aunque te hayan herido. Al compartir esta meditación, este devocional, vas a entender bien lo que yo te quiero estar compartiendo y hablando hoy. Me dice la palabra de Dios, entonces, ¿cómo me convierto en un esclavo? Sanaré tus heridas. Lo siguiente, esta palabra de Dios en Santiago, capítulo 1, versículo 1 en tu Biblia, vos tenés a mano, puedes leer que dice así: Yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo, reciban mis saludos. Ese solo versículo, vamos a estar tomando el capítulo 1 de Santiago para estar hablando de estas verdades preciosas de Santiago. Mira, una realidad. Santiago, el personaje de Santiago, la vida de Santiago, nos enseña que puedo estar cerca de Dios, pero no en Él, ni dentro de Él. Cerca de Dios, pero no en Él, ni dentro de Él. No alcanza con decir no, porque mi papá es pastor, yo tengo asegurado el cielo y tengo asegurado el perdón de mis pecados y tengo asegurado la relación con Dios. No porque vengo de una familia de generaciones de creyentes, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, mis tíos, todos son ministros, pastores, maestros de la palabra de Dios, creyentes en Cristo y por generaciones han creído, entonces yo por ende también lo soy. La pregunta es, ¿y vos aceptaste todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario personalmente, públicamente y personalmente? ¿Has tomado la decisión personal y pública de reconocer a Jesús como tu Señor y como tu Salvador personal y ser esclavo por amor de Él? No, entonces estás afuera. La cercanía, la casa puede ser tu mayor bendición en este sentido, o esa comodidad y eso de ver, bueno, esto lo veo todos los días, te puede alejar sin darte cuenta. Si yo te digo que a Santiago era el medio hermano en la carne del Señor Jesucristo, ¿vos qué me dirías? Lo dice así la Biblia. Y es más, lo vamos a estar leyendo. Si yo te dijera que Santiago no creía en su hermano Jesucristo, ¿qué me dirías también? ¿Y en qué punto de inflexión creyó Santiago para convertirse en este Santiago que escribió esta epístola, que escribió esta carta a los judíos dispersos por el mundo y le fue de tanta bendición? ¿Cuándo fue ese quiebre? ¿Cuándo pasó? ¿Cómo pasó? ¿Y cómo se convirtió? Porque este es el testimonio de él. Él llega a decir, de Dios, el Padre, y del Señor Jesucristo, yo soy esclavo. Al principio era así, no. Santiago nos enseña en su enseñanza, en esta carta, cómo nos convertimos en esclavos del Señor Jesucristo, y aquí te quiero mostrar las dos respuestas a nuestra pregunta. Número 1, la primera enseñanza para vos y para mí de Santiago es: sé sensible a la revelación de Dios. Sé sensible a la revelación de Dios, porque Dios se muestra, Dios se revela, Dios
le habla, ilumina y abre los ojos de nuestro espíritu para que nosotros entendamos la palabra de Dios. Y en vez de ser sensibles, muchas veces nos cerramos. ¿Por qué te digo de ser sensible? Porque mira, lo que yo te decía antes, Santiago no creía para nada en su hermano, el Señor Jesucristo. Le decía, mira, si vos, este era el mensaje más o menos de Santiago y de sus familiares. Si vos sos el Mesías, si vos sos el Hijo de Dios, si vos sos Dios hecho carne, si vos sos todo lo que decís que sos, hace algo, hace una gran publicidad de vos mismo, no hagas una obra pequeñita acá que no te conoce nadie, anda a Judea, anda a la grande metrópoli, anda a las grandes ciudades, allí hace estas obras tan maravillosas que vemos que acá haces, todos estos milagros, todas estas obras grandes, hacelas allá en Judea para que crezca el número de los seguidores tuyos, para que todos puedan ver quién sos, qué haces, quién decís que sos y todas las obras que haces. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Mira, te lo leo literalmente de la Biblia. Y los hermanos de Jesús, entre ellos Santiago, le dijeron: sal de aquí y vete a Judea donde tus seguidores puedan ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, toma cada una de estas palabras que está diciéndonos Juan 7:4. Muéstrate al mundo. Pues ni aún sus hermanos creían en él. Cuando tenés un choque, ni aún sus hermanos creían en él. Pero la otra enseñanza es que cuando tenés un choque espiritual con lo sobrenatural, crees y Dios te hace sobrenatural, porque la Biblia dice que Jesús continuó su ministerio, Jesús siguió con su obra, Jesús vino a hacer lo que tenía que hacer, a terminar la obra del Padre, y él murió, como dice Primera de Corintios 15, por nuestros pecados en la cruz del Calvario conforme a las Escrituras. Y él allí pagó el pecado de Santiago, tu pecado, mi pecado, el pecado de toda la humanidad. Lo pagó y lo canceló allí en la cruz del Calvario y derramó su sangre. Y esa sangre le da a Santiago perdón de pecados. Te da a vos perdón de pecados y me da a mí perdón de pecados. Y somos salvados por creer y aceptar por la gracia de Dios eso que ya está totalmente pagado y hecho por el Señor Jesucristo. No hay que hacer más nada, ya lo hizo Él todo. Y Santiago fue testigo de eso. Y Jesús no quedó en la tumba. Jesús resucitó, mostrando y diciendo lo que Él dijo que era y mostrando lo que Él había dicho que era, resucitando de los muertos. Y la misma Biblia nos dice así: Jesucristo tuvo un choque espiritual, un encuentro espiritual con Santiago, y eso a Santiago le cambió la vida, porque dice Primera de Corintios 15:7, luego lo vio a Cristo resucitado, ya no mi hermano carnal, mi medio hermano el Señor Jesucristo, ya el Dios hecho carne, el Señor Jesucristo resucitado, lo vio Santiago, diciendo: este ya no es uno más, este no es mi hermano en la carne sino más, este es el Dios hecho carne, este es Dios, este es Jesucristo, este es el Mesías, este es el Salvador del mundo, este es mi Señor, mi Rey y mi dueño, y yo ahora soy esclavo de Él por amor. Lo vio resucitado, después lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles al Señor Jesucristo. Y la otra enseñanza que nos da Santiago es que alimentemos nuestra vida de oración pidiendo guía ahora de nuestro amo. La historia nos dice que a Santiago lo llamaban rodilla de camello porque pasaba mucho y se le habían endurecido las rodillas de tanto orar, porque pasaba mucho tiempo en oración que se le habían hecho callos en las rodillas y por eso se llamaban rodilla de camello. Que seas vos esa clase de persona que ora constantemente al Señor, pidiéndole al Señor y al dueño, porque hemos puesto nuestra vida en la mano del Señor, guía constante.
guía, tomar decisiones correctas. Guía de Él para saber qué decir, qué no decir, qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo, en qué momento, en qué tiempo hacerlo. Guía para todo, porque en definitiva eso es la vida. Vivir en la guía de nuestro amo, Señor y Dios. Y lo último, la segunda enseñanza es: decide obedecer a Dios de todo corazón. Así te convertís en esclavo del Señor Jesucristo. Santiago decía que era esclavo del Señor Jesucristo. Otro apóstol, Pablo, también dijo que era esclavo del Señor Jesucristo, y él nos enseña así en Romanos 6:15. Ahora bien, dice, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Toma cada una de estas palabras. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón a la enseñanza que le hemos dado. ¿Obedecer las enseñanzas del Señor Jesús? Espero que sí, que obedezcamos cada día. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de Jesús, de Dios, esclavos de la vida recta. Significa que ahora toda mi vida está y toda mi persona ahora está involucrada con Dios, que tengo presente que fui libre y con la gracia de Dios no vuelvo a hacer lo que antes hacía, ¿sí? Y que recibo nueva vida y un nuevo camino y un nuevo programa para mí de aquel que ahora es mi nuevo amo, el Señor Jesucristo. Y para terminar, ¿no?, que podamos orar al Señor Jesús: Señor, muéstrame cómo puedo ser de una bendición de Dios en forma práctica a cada uno de los que me rodean, a la gente que me rodea, en forma práctica. ¿Dónde estás? ¿Dónde te manejas? Escuela, trabajo, estudio, casa. Señor, ¿cómo yo puedo, como esclavo tuyo, ser una bendición de Dios? ¿Cómo puedo darte a conocer? ¿Cómo puedo bendecir gente? ¿Cómo puedo ser bendición de Dios para aquellos que me rodean? ¿Cómo puedo sanar? ¿Cómo puedo darles una palabra de ánimo, una palabra de aliento? ¿Cómo puedo ayudarles? No hay quien juzgue tu causa para sanarte. Pero es que yo tengo muchos problemas, no tanto más que la gente. Un medicamento eficaz para pero Dios ti. se va a encargar de cubrir tus necesidades en la medida que vos cubrís las tus necesidades. enamorados te hayan olvidado. Los esclavos responden Aunque a su nadie amo. te busque más. Y ser esclavo por amor del Señor Jesucristo mi bálsamo nos hace, de sanidad te cubre en esta hora. Te hace único, te hace especial. Yo haré venir y te hace una sanidad sobre bendición ti. para otras personas. Que Sanaré Dios te tus bendiga ricamente. heridas. Nos encontramos en la próxima Porque semana. aunque Chau. desechada te